Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos aquí en un nuevo programa de educación en derechos humanos para el Chile actual que se hace conjuntamente entre el Museo de la Memoria y la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos Chile. Mi nombre es Francisca Dávalos, yo soy de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y estoy aquí junto a Dago del museo. Hola Dago, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos. Y tenemos una gran invitada, ella es Claudia Iriarte Rivas, es licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la misma casa de estudio y especialista justamente en las temáticas de género y derecho, historia del derecho, y por eso la hemos invitado. Además, bueno, es investigadora y editora general del Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos bien. Buenas tardes ya a todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes en este trabajo conjunto que recoge la enseñanza en derechos humanos y la memoria en el trabajo del museo. Me parece altamente interesante. Muchas gracias, Claudia. Comentarles también a quienes nos están viendo que pueden en el Facebook del Museo de la Memoria dejar sus comentarios, preguntas a Claudia y las estaremos leyendo la medida en que van saliendo. Entonces, queríamos comenzar esta conversación preguntándote precisamente de qué forma o cómo la legislación chilena aporta, digamos, o entorpece los derechos humanos de mujeres y disidencias sexuales y de género. A ver, me río una gran porque pregunta. Es complejo, claro. Yo en realidad diría, porque son muchas las formas en que nuestra legislación no, no recoge adecuadamente las temáticas de género y de las disidencias sexuales, digamos, ¿no? A mí me parece, bueno, en primer lugar hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia legislación y nuestra historia normativa. Nuestra legislación, si bien fue cambiando desde el desarrollo en la República, porque nuestra legislación está marcada por el desarrollo republicano y que tiene que ver con, primero, un modelo constitucional que se instala a partir de la primera constitución en forma en Chile es la del año 28, 1828, y después estaba la del año 33 y la del año 25, viene la dictadura, la constitución del 80 y el debate actual que estamos. Todas estas constituciones antiguas lo hicieron desde una mirada, incluso sin recoger la ciudadanía de las mujeres. Bueno, la del 80 no, pero la del 25 incluso, a pesar de que era una constitución muy nueva, moderna y que recogía lo que se denomina el constitucionalismo del Estado social, que sin duda fue un avance sustancial en la regulación constitucional, pero todos estos textos excluían la ciudadanía de las mujeres, ¿ya? Y la exclusión de la ciudadanía era producto de un modelo que se instala desde el desarrollo del constitucionalismo y la modernidad en todo Occidente, desde fines del siglo XVIII y todo el XIX y parte importante del XX, que tiene que ver en que el sujeto mujeres, como tal, como si pudiéramos armar una idea de un sujeto general, sabemos que no existe, la diversidad es mucha, pero tratemos de armar, porque el racionalismo, que es el modelo filosófico que está detrás del desarrollo del constitucionalismo, se funda en esta mirada de la idea de sujetos abstractos únicos. Entonces, hagamos esta pequeña trampa que sabemos que no es cierta, pero las mujeres no fueron consideradas como sujetos. Su subjetividad, su realidad, su construcción de sujetos no plasma la construcción del sujeto de la modernidad. Entonces queda como una otredad, ya lo señala Simone de Beauvoir muy claramente en El segundo sexo. Y eso se expresa en el orden constitucional, y eso se expresa en el constitucionalismo y la negociación de ciudadanía. Entonces, no es que la mujer no sea sujeto, su subjetividad no es recogida en la configuración de la noción de sujeto. Y eso limita mucho la articulación y lo encontramos en el orden constitucional, como ya dijimos, que en Chile es muy claramente así manifestado, hasta que se le otorga la ciudadanía, avanzando la primera mitad del siglo XX, pero no solo está ahí presente, y voy a la pregunta específica, sino que la legislación subconstitucional recoge esta misma idea.
Y es eso, como encontramos, por ejemplo, toda la legislación civil, que es la misma, modificada, sí, pero lo sustancial en los principios es la misma que se configura con los códigos republicanos racionalistas, que es la codificación de la segunda mitad del siglo XIX. Piensen ustedes que el Código Civil es el mismo, el Código Penal es el mismo, y nombro estos códigos sustantivos porque estos códigos recogen en su normativa claramente la construcción a partir de este sujeto abstracto, racionalista, que recoge la idea de un sujeto varón, letrado, con recursos, capaz, y obviamente ahí las mujeres por de pronto no son varones, porque además es un mundo binario, ¿no? Es claramente el que establece, pero el binarismo desde lo masculino, además. Todo lo demás no existe. Y eso obedece, según la mirada de la teoría feminista y particularmente el desarrollo, pero jurídica feminista, pero que recoge elementos de los estudios históricos, en la construcción de un orden social sexual que está a la base de la modernidad. No es que en otras etapas históricas no haya habido, cada etapa histórica tiene el suyo. Aquí es el de la modernidad que se construye sobre una base de la separación de lo femenino y lo masculino en un orden vinculado básicamente a la producción de los bienes para la producción y del mercado, que es la esfera privada del mercado, que es la que regula el Código Civil, Código de Comercio, etcétera, y a donde se expresan con claridad los derechos que están resguardados en la esfera pública, donde el Estado debe garantizar estos derechos. Entonces tenemos libertad, igualdad y propiedad, fundamentalmente también derecho a la vida, integridad física, pero tiene algunas particularidades. Estamos hablando de el constitucionalismo liberal inicial, digamos, de hace casi 200 años, o 200 años. Y como vemos, las mujeres, entonces, ¿dónde están las mujeres como sujetos? ¿Dónde están en este orden? En la esfera privada, pero de la familia. Allí donde se produce la economía del cuidado, que es la reproducción, el trabajo de la reproducción, que es un trabajo no asalariado, gratis, del cual se apropia, y entonces las mujeres, nuestro rol social y nuestra determinación y construcción como sujeto es la reproducción. Y cuando hablamos de reproducción no solo es parir, dada la condición o la capacidad procreativa biológica que hasta ahora todavía las mujeres tenemos, porque incluso el desarrollo científico no ha permitido superar esta condición propia, digamos, en general. Obviamente sé que hay hombres trans que eventualmente pueden tener, porque tienen útero, si es que no se lo han sacado, digamos, ya en esa realidad. Pero estamos hablando de lo que es una realidad más general, o a partir de cómo se construye el modelo en general. Y entonces allí encontramos que este orden que básicamente, como les decía, la reproducción no es solo parir, sino que tiene que ver también con es la reproducción cotidiana, es la reproducción de la fuerza de trabajo. Eso es lo que hay detrás de esta historia, ¿ya? Eso está bastante bien estudiado por algunas feministas, filósofas feministas del derecho también. Y entonces, obviamente, la construcción jurídica está en este marco. Y está sobre esta mirada y sobre esta realidad. Y por eso, por ejemplo, que en materia penal, el bien jurídico protegido respecto a los delitos sexuales, respecto al delito de aborto, respecto a los delitos contra las personas, es contra el estado civil de las personas o la condición civil de las personas, es el orden de las familias y la moralidad pública. O sea, hay una moralidad que es la moralidad de la sociedad y el orden de la familia, están imbricados. Ahora, esto ha ido cambiando, pero no del todo. En nuestro país, menos aún. Y por eso es que, por ejemplo, los delitos sexuales se construyen desde la mirada del agresor, no desde la mirada de las personas agredidas. Y por la misma razón, y por eso es que me parece comparto el concepto de disidencias sexuales, obviamente, porque tiene que ver con que las disidencias sexuales ponen en cuestionamiento con sus decisiones de cómo vivir su sexualidad, de su conducta, de sus realidades sexoafectivas, ponen en jaque o en cuestionamiento el orden. Porque rompen el binarismo, porque rompen la idea del control para la reproducción, el cuidado. Este orden se pone en cuestionamiento. No es consciente. Hoy día, en un proceso, claro, de activación de movimiento, sí,
pero en su primera etapa era más bien la sola existencia, cuando era crítica, cuando era sobre todo vivida desde la decisión individual o colectiva de los sujetos, pero en una decisión propia de llevarlo adelante. Y por eso es que se tipifica, ¿ya?, como delito penal la sodomía consentida entre varones, que la sodomía no es más que las relaciones sexuales consentida, decía el eso está eliminado, pero todavía quedan resabios de eso a nivel. Bueno, salió un poco larga mi respuesta, no entramos en los detalles particulares, pero ustedes se imaginan que si eso está, y fui al origen, eso todavía es parte de nuestro orden, está presente. Si bien han habido cambios, sí, pero esos cambios son formales en el sentido que algunos enfrentan la norma discriminatoria en particular sin entrar a mirar la institución y sin entrar a modificar principios. Entonces siempre queda, obviamente es como tener una cosa que tiene dos mensajes. Por una parte, claro, hay una norma externa que es distinta, pero con una base configurativa que se estructura sobre el orden que viene desde el proceso de constitucionalismo y codificación racionalista. E incluso esto afecta no solo la codificación racionalista, sino también la codificación social que dio origen a los códigos del trabajo y a toda la legislación de seguridad social, que eso es nuevo. La idea de el trabajo asalariado es algo nuevo, es de la modernidad, es del capitalismo. Antes no habían otras formas, no es que hubiera trabajo, pero eran otras formas distintas. Y entonces, si bien las mujeres podían ser trabajadoras materialmente, pero en la configuración del sujeto trabajador es sujeto y es un trabajador, porque la división entre trabajo productivo y reproductivo que se daba en la familia, que se produce más o menos en el siglo XVII en Occidente, XVII, XVIII, implica la separación primero de funciones y después la salida de la familia del trabajo productivo. Antes las familias tenían una combinación de un trabajo que era más que productivo porque no se podía transar, pero sí de bienes, podríamos decir, que cuando había capacidad de acumulación se podía o intercambiar o vender, ¿ya? En pequeñas realidades. Pero la familia en una realidad muy autárquica, sobre todo en el feudalismo, todo esto en Occidente, tenía capacidad de producir lo que requería, tanto para vestimenta, comida, aquellas cosas que uno las mira más como productivas y otras que eran claramente ya para la reproducción. En la sociedad feudal era una sociedad donde no había acumulación prácticamente, no había excedente, entonces no había mercado. Era otra la realidad y el mercado, por así decirlo, y la capacidad de acumulación pasaba por la guerra, que fue la base de la economía, el feudalismo y la guerra. Pero la guerra como expresión del feudalismo entre los señores feudales. En la antigüedad tiene otra lógica, no vamos a meternos en ellos muy atrás y demora la pregunta. Pero volviendo acá, ¿no? Entonces, en este proceso de configuración, vuelvo al derecho al trabajo también. Y si ustedes miran el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo también estuvo estructurado. Entonces, la idea del salario familiar, eso fue muy importante en el desarrollo de la seguridad social en los países, sobre todo más ricos. Que esta idea del salario justo está muy vinculado a ese tema, ¿ya? Entonces, la idea de la familia, del hombre proveedor, y por eso existen instituciones que son protectoras de las mujeres. Es la idea de la mujer débil, la mujer no proveedora. Entonces, por ejemplo, está la idea de la mujer desvalida, es un concepto que existe en el derecho y que estaba a la base de instituciones como el Montepío para las mujeres viudas y huérfanas respecto de sus padres o hermanos. Porque lo que pasa es que supuestamente si era viuda o huérfana, no tenía un hombre proveedor masculino. Y eso está muy presente en nuestra legislación. Insisto en la idea de la base, del sustrato, ¿ya? Claudia, sí. Hoy estoy muy impactada por tanta información. Yo creo que, bueno, para quienes no habitamos el mundo del derecho, algunas cosas son muy nuevas. Yo entendí ya bastante y me parece muy interesante cómo se plantea desde la parte jurídica nuestra constitución y por lo tanto también nuestras leyes como país. Yo creo que es súper importante todo lo que tú dices de cómo se fue irguiendo todo lo referente a temáticas de género en la Constitución y en la legislación chilena, y en base a eso mismo me gustaría poder preguntarte
¿cuáles son algunos hitos más importantes que tú consideres o que hayan considerado otras personas también desde el mundo de los feminismos sobre los avances más significativos en temas de género, educación y derechos humanos en las legislaciones chilenas o, por ejemplo, en los últimos años, los últimos 30, 50 años a lo mejor? A ver, Y yo si nos creo podrías que comentar eso, ¿cuáles son los hitos que usted considera más importantes en esas temáticas? sí, gracias por la pregunta porque yo creo que es importante. Yo creo que ahí los hitos están vinculados al movimiento mujeres. O sea, yo creo que, o al movimiento, sí, no solo de mujeres en una primera etapa y en los últimos años efectivamente se suma a ese debate y me parece eso muy, muy enriquecedor. El debate, si me permite, voy a seguir hablando de las disidencias porque lo sitúo en ese proceso, ¿ya? Como la idea de disidencia. ¿Sí? Porque esto no significa que ser persona LGTBI significa que uno sea disidente, igual como ser mujeres. ¿Ya? Por eso es que hablamos de feminismos, ¿ya? Y los diversos feminismos, como nos has apuntado muy bien, ¿ya? En este tema. Bueno, pero los hitos, yo diría que sin perjuicio que el movimiento de mujeres chilenos en sus orígenes, que básicamente está vinculado a fines del siglo XIX, pero ya se desarrolla a partir del siglo XX, y muy vinculado a los movimientos sociales, los movimientos obreros, a pesar de que hay un tema complejo, pero, y no es que sean solo obreristas, eso lo quiero aclarar, pero sí esa movilización social que fue la gran movilización social que hubo en Chile en la década del 10, del 20, que no debemos olvidarla, es muy similar a lo que hay ahora con otros componentes, con otros elementos, y no es casualidad que ellos desembocaran también en la Constitución del 25, a pesar de todos los bemoles que allí hubo, ¿ya? Pero bueno, en ese proceso y en esa realidad, el movimiento Mujeres fue muy importante, y si bien el movimiento Mujeres en su inicio estuvo muy vinculado a la igualdad, más que formal, son hijas, incluso hay una frase de una filósofa española que le llama el feminismo es el hijo, hija no querido de la ilustración, ¿ya? Porque claro, al igual que el movimiento obrero, el movimiento antiesclavista también, es el sentido de, bueno, resulta que nos hablamos de igualdad, establecemos una igualdad y más de la mitad de la sociedad está excluida. O sea, piensen ustedes en Estados Unidos había una constitución que establecía el derecho a la igualdad y había esclavitud. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Ya? Lo mismo, en nuestros países había la igualdad y las mujeres no votaban. ¿Ya? Tampoco votaban, porque esto está muy vinculado al tema de la familia, los trabajadores domésticos, porque el tema está vinculado a la idea de la familia, y la familia no solo, sino a la familia y la reproducción, y eso no es azar, es lo que estábamos hablando antes, porque la familia es la idea de la familia y todo aquello que se necesite para la reproducción. Es como la idea del oikos griego, que se llama también, olvidé el nombre de los romanos, ¿ya? Que deriva de la gens, de la familia romana, ¿no? Pero es la misma idea. Y eso tiene que ver con esta área de la reproducción humana. Pero bueno, volviendo, yo creo que el feminismo inicial, a pesar de que estuvo en los temas de igualdad, fue muy importante y el logro de la igualdad, de la ciudadanía, porque no solo fue ciudadanía política, que es lo más conocido, primero en la década del 30 en las elecciones municipales y a partir de la década del 50 en las elecciones ya general, como ciudadanía, sino que tuvo que ver con una lucha más general que incluso significó cambios fundamentales en los códigos civiles para capacidad. Entonces, cuando hablamos de capacidad jurídica, la mujer casada, frente al trabajo, frente a los bienes, estamos hablando de autonomía, de determinación de sujeto. Y entonces, si bien el discurso más teórico no estaba estructurado así, pero encontramos una base muy interesante y sobre todo, además, derecho a la educación, derecho al trabajo. Esas ideas están muy presentes en él. Y yo diría que ahí hay un hito que centra y que pone a las mujeres en un debate que marca cierta lucha social con posterioridad, que si bien los sectores progresistas chilenos no lo tienen en la centralidad, pero está presente, y lo miramos en lo que fue el programa de planificación familiar en Chile, desde el nombre. Se llama planificación familiar. Y está centrado en la idea de decisión de la contracepción. Entonces es distinto, no es solo salvar la vida y evitar la mortalidad materna, no, es la contracepción como decisión, ¿ya? Y está situado en las mujeres, a pesar de que tenía todo un tráfico ideológico detrás, y eso tiene que ver con el proceso anterior,
¿ya? De esta conciencia que de una otra manera permeó, quedó presente. Por ejemplo, en los diarios obreros hay debates sobre las mujeres. ¿Ya? Muchos de ellos los escribían incluso algunos liderazgos masculinos que tenían capacidad, pero escribían con seudónimos de mujeres, porque en el mundo obrero no había el desarrollo con esa fuerza. Bueno, y yo diría que ahí hay un hito central, y después en la recuperación, o post-dictadura, pero la post-dictadura lo que hace es que pone un poco al día la legislación, pero todavía muy en esta mirada anterior de la igualdad. Y hay cosas interesantes, pero no son, ya a esa altura el feminismo había desarrollado todo esto que hemos hablado del sujeto, y eso no lo logra tomar. Entonces, si bien avanza, por ejemplo, en violencia, pero la ley de violencia es bien deficitaria. Hubo dos. La primera era tan mala que rápidamente, en una velocidad que no es habitual en la legislación chilena, tienen que dictar una nueva ley, pero todavía muy circunscrita a la violencia en la realidad intrafamiliar. Y la familia es un lugar violento, pero es un lugar violento en que reproduce otras formas de violencia, pero también tiene su propio espacio porque es una institución muy jerarquizada. Y, por ejemplo, nada de eso se aborda, nada de eso se mira. Las reformas ni siquiera lograron realmente constituir todo lo que es el régimen patrimonial del matrimonio, no logra mirar al sujeto mujeres como un sujeto pleno, autónomo, capaz. Entonces, prefirió respetar otros principios del derecho civil, como es la autonomía de la voluntad, libre circulación de la riqueza, respecto de los bienes y la circulación de los bienes, que mirar o abordar los temas que tienen que ver con la construcción del sujeto. Y ahí, sin duda, nuestra legislación tal debe. Todavía está muy pegada en una mirada, incluso se dicta la CIDAW en la década del 70, a fines del 70, a comienzo de la década del 80 logra las suscripciones suficientes para entrar en vigencia en el sistema internacional. Chile a finales de la década del 80 la suscribe. De hecho, hay un cambio que lo hace todavía la dictadura, porque fue como la cara que podían mostrar, modernas, ¿ya? Pero ahí nomás se queda. Y después, incluso, la CIDAW, si bien es un instrumento, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que está a medio camino entre la igualdad, pero ya avanzando, y por algo se llama, para eliminar las formas de discriminación. O sea, ya empieza a hablar de discriminación, empieza a mirar, establece lo que es la discriminación directa y indirecta, establece las asignaciones, perdón, las afirmaciones, las acciones afirmativas, disculpen. O sea, es un instrumento que claramente es interesante, y por la vía de las recomendaciones generales, que es un mecanismo que tiene interpretativo, que tiene valor respecto a la propia convención, se ha ido abriendo y ha ido realmente abordando temas de discriminación estructural, y Chile eso no lo recoge. Y nuestra legislación eso está al debe. Yo diría que ahí no hay hito propiamente tal. Hay sí pinceladas, chispazos, creo que fue un aporte la creación del CERNAM, pero no logra ir al nudo. Creo que en ese sentido fueron mucho más importantes porque miraban al sujeto, a pesar de que no tenían todo el diseño teórico que se elabora años después. Y sí ha habido un avance respecto a los temas de las disidencias, pero han sido muy parciales, ¿ya? Y ahí, claro, está, bueno, la despenalización de la sodomía, pero que no eliminó, porque de nuevo no miró estructuralmente. Ese es el gran problema, aquí no hay mirada estructural. Ese gran avance de mirar la estructuralidad, eso no ha estado en estas reformas. La reforma, por ejemplo, de la ley, o sea, no fue una reforma, fue una ley nueva, del reconocimiento de los derechos de las personas trans, básicamente lo que reconoce es el derecho a el cambio en el registral, ¿ya? Y a raíz de eso deriva algunos derechos, pero no está mirado de lo que es el derecho a la no discriminación de las personas trans. Eso no lo aborda del fondo. Entonces, ¿para qué decir la ley de no discriminación? Creo que a veces incluso, voy a decir una cosa bien herética, pero creo que hay legislaciones que tal vez hubiera sido mejor no tenerlas. Porque el problema es que dice que hay. Entonces, claro, y después no se hace cargo. Claro. Entonces, o sea, después no permiten el avance sustancial. Ese es el problema. Claudia, y de esta mirada como tan interesante, digamos, que sitúa en una perspectiva histórica y de alguna duración, digamos, en el marco del Estado-Nación chileno, digamos,
y que nos permite situar en el fondo la temática de la equidad, ¿no? De género, tanto mujeres como disidencias. ¿Cómo podríamos, y adentrándonos un poco en el tema más educativo, cómo la educación en derechos humanos, digamos, podría aportar a esta equidad de género en el contexto actual chileno? La educación, o sea, es fundamental. Hoy día en la mañana nomás pensaba a partir de otro tema, ¿no? O sea, si bien se requiere un cambio legislativo, que tenga una mirada más de fondo, y sobre temas de discriminación estructural para cambiar, y sobre el sujeto o los sujetos, desde la diversidad del sujeto y los sujetos. Pero si eso no va en un proceso de transformación que tiene que ver con la educación, con el debate de estas temáticas de derechos humanos y de la diversidad de lo que son los derechos, de lo que son los sujetos, de lo que significa la reconceptualización. Y hablo de reconceptualización porque yo creo que hay que, en esa mirada, reconceptualizar, porque no basta con un tema declarativo, si los derechos no los hacemos nuestros, no sé cómo decirlo, en una situación de dar cuenta de lo que es la idea de los derechos, porque los derechos no son solamente meras cosas declarativas. Y yo creo que ahí hay un punto que es central. O sea, si pensamos, volviendo a los procesos históricos, en que la aspiración de la modernidad es ni más ni menos que construir órdenes sociales, jurídicos, económicos, sociales, políticos y jurídicos, en definitiva, sobre la base de derechos, que ellos tenían una mirada naturalista, los derechos, entonces, racional, o sea, y un naturalista racionalista, en el sentido que habían derechos que eran connaturales, o sea, una idea de sustancialidad jurídica de los seres humanos. Que esa teoría en general está muy superada por el derecho, y hoy día más bien, bueno, hay quienes no se declaran naturalistas jurídicamente hablando, pero yo creo que lo son de otra manera, pero ese es otro tema. Pero hoy día más bien desde la mirada de los derechos humanos y del derecho internacional, básicamente estamos hablando de derechos producto del desarrollo social, ¿ya? Y de los órdenes sociales. Y ahí llegamos a un tema que es muy complejo, que tiene que ver con la universalización de los derechos, ¿ya? Porque existen realmente derechos, es parte del debate, ¿ya? Claro, podríamos pensar que la vida sí, en tanto es lo que nos permite la subsistencia ni más o menos como seres humanos, pero hay otros que claramente tienen que ver con conformaciones culturales, sociales, etcétera, ¿no? Y ahí ese es un tema muy complejo porque claramente el tema de los derechos humanos en el siglo XX se hizo a partir de la extensión y universalización de una concepción de Occidente y de su derecho, y de su realidad y de su creación teórica, con todas las limitaciones y con todas las gracias, ya van. Por eso es que el debate en derechos humanos es fundamental, porque la construcción de los derechos humanos también, o sea, tiene una base fundamental y su comprensión y su construcción conceptual y su desarrollo y sistemas de garantía pasa por el, no sé cómo decirlo, por el aporte y por la recepción que en esta construcción se haga de lo social como debate societal. Y creo que el primer debate es los derechos, es decir, la formación. Y la formación no es que nos enseñe un profesor o profesora o un maestre, digamos, delante de todos nosotros y nos dé una verdad. Esto es un conocimiento, aquí hay que recoger a Pablo Freire, sin duda. O sea, yo creo que no hay enseñanza en derechos humanos si no lo hacemos desde lo que nos planteó las enseñanzas de Paulo Freire sobre los modelos educativos y toda la idea del constructivismo después, como en lo pedagógico. Y hasta donde yo sé, no soy tan experta, pero la construcción de todo el modelo de justamente formación en derechos humanos está construida desde estos conceptos. Entonces, por lo tanto, el debate, la construcción, el colectivismo en el proceso de aprendizaje es fundamental. Y por lo tanto, el también hacer nuestros los derechos humanos y en un proceso de configuración. Entonces, por muchos cambios formales que se puedan hacer, incluso aunque recojan un orden desde lo estructural y desde el avance de la igualdad sustancial de los sujetos y desde la diversidad, no se va a hacer real en el fondo si no hay una formación en un proceso de construcción colectiva y de aprendizaje colectivo de los derechos humanos. Entonces me parece que es central. O sea, por ejemplo, me parece insólito de verdad que el tema sobre
la formación sexual o educación sexual en los colegios no se haya podido aprobar la ley porque no hubo quórum. O sea, creo que no vamos a poder abordar los temas reales en temas de derechos sexuales y reproductivos si no hay educación sexual en los colegios. Y eso no significa un profesor o profesora que enseñe, por muy moderno que sea su enseñanza, no. Este es un debate que tiene que ver justamente con la realidad de los derechos sexuales. Esa es la base. Y por lo tanto, lo que estamos hablando, hubo un programa en Chile interesante, que yo creo que son unas cosas interesantes que ha hecho el CERNAP, se llamaron las JOCAS, que eran jornadas de afectividad, así lo planteaba. Y desde ese punto de vista, y era el debate de los chicas, chiques, en un proceso colectivo. Tal vez tenía una mirada todavía un poco conservadora, porque este tema les cuesta mucho, ¿no? Al mundo adulto, por así decirlo. Sí. Pero por lo menos había la idea y se llamaban jornadas de debate sobre afectividad, donde todos, no había una verdad, porque no hay una verdad. Mientras no tengas violencia, que es el gran tema, y discriminación, lo demás no hay verdad después. Y ese es el pavor que el sistema, y insisto de nuevo en la idea de disidencia, el pavor que tiene es que en este debate, y por eso lo teñimos de una moral, pero la moral es una moral, obviamente obedece a los poderes fácticos que están detrás de esa moral, pero que tiene que ver con la construcción de una verdad o de unas verdades que son los que informan finalmente este orden social sexual, estos órdenes de dominación, estos órdenes de control en definitiva. Y por eso es tan fundamental este debate. Pongo como ejemplo un tema donde es muy complejo. Entonces, si eso, o sea, todo el tema de la violencia de género y la violencia respecto a las disidencias, o sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con los mecanismos más perversos de control. Y por lo tanto, si no hacemos nuestro el debate y el poblamiento, o sea, jamás vamos a poder, porque aquí no es que haya, o sea, se expresan un agresor o agresora, porque desgraciadamente todos, porque también el tema de edadismo, que está muy presente en los temas de familia, por ejemplo. El tema es que no es que haya así un perverso, yo creo que en esto hay que recoger uy, se me fue el nombre de este minuto, lo tengo aquí, ya va a salir. Cuando escribió a Hannah Arendt, ¿ves? Ya salió. Cuando escribió La banalidad del mal. Claro, porque no es que haya un ser malvado o que no. Y recuerdo una frase cuando yo estaba partiendo este tema, hace muchos años, escuché a unas psicólogas era, que ellas decían, es que hablando de violencia intrafamiliar era el tema, ¿no? Esto es como y ellas yo creo que intuitivamente lo estaban empezando a descubrir a partir de su trabajo más clínico. Es como si hubiera una cosa social que se instala en los sujetos, claro, ¿ya? Y entonces hay una visión que está, y eso, y por ejemplo, la criminología feminista lo ha estudiado particularmente, y ahí tenemos a Rita Segato, que ha hecho trabajo sobre la violencia, por ejemplo, y logra establecer realidades de violencias sociales que cómo se expresan en violencias de género, ¿ya? Y entonces, claro, no es que tú puedas, no hay claro, hay una norma que te permite hacer un trabajo, pero si eso no lo complementa o sea, si eso no es parte de todo este debate societal, donde la educación en derechos humanos es fundamental, desde su metodología, desde los contenidos, desde el descubrir, tú no tomas conciencia. Y por lo tanto, no te defiendes tú mismo como individuo y como colectivo de lo que es este problema social, o sea, esta realidad social de violencia y discriminación que se expresa incluso en quienes podemos estar muy lejos y jamás quisiéramos ser un agresor o agresora. Claudia, y en este sentido, porque obviamente la educación en derechos humanos lo que hace es permitir esta apropiación de los derechos que comentas, ¿no? Porque se construye un sujeto de derechos que puede exigirlos. En ese sentido, digamos, también su promoción implica una interpelación al propio sistema que busca de alguna forma siempre colonizar el mundo de la vida, por así decirlo. ¿Cómo podemos de alguna forma, digamos, sortear esa dificultad, ¿no? de cómo la institución termina por ocluir finalmente la posibilidad de la exigibilidad de los derechos? Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta. Yo, desgraciadamente, también le he dado
vuelta, sobre todo pensando en los momentos históricos que estamos viendo, porque en eso no soy tan experta, pero yo creo que cuando Foucault nos habla de la microfísica del poder o nos analiza en la historia de la sexualidad o en Crimen y Castigo, las formas en que el poder se expresa, los mecanismos de control social, yo creo que son muy complejos y de verdad no tengo mucha respuesta. No. Creo que lo único es seguir, o sea, en el fondo ser permanentemente crítico, y en eso también hay que recoger a Foucault, ¿no? Yo creo que lo único que cabe es la crítica y partir por la crítica a uno mismo respecto de lo que significa esta especie de complacencia, ¿no? Que uno va tomando, porque llega un momento en que te cansas incluso de los temas, sientes que ya hasta cuándo, o sea, nunca voy a olvidar, hace muchos años atrás habíamos un grupo de personas mirando un espectáculo de lo más banal, en un edificio que había abajo en una plaza central de Santiago, y que era bonito el espectáculo, así como recogía danzas andinas. Entonces alguien comenta, claro, finalmente solo para esto ocupan los espacios ciudadanos, ¿no? Como para pequeñas muestras folclóricas. Es la idea de la no ciudadanía realmente de copar los espacios y de abrir, ¿no? Una crítica al gobierno de turno de ese minuto, unos años atrás. Entonces otro personaje que había en ese grupo mira a esa persona y dice, ¿hasta cuándo siempre tan crítica? Para, ya nos cansa. Y era chistoso porque eran todos amigos, amigas allí, lo hicieron en una cosa media divertida. ¿Ya? Y eran además todos funcionarios de ese gobierno porque esta era una repartición pública. Pero claro, pero es algo tan simple como eso, tan cotidiano, pero está allí, ¿ya? Está instalado. Y eso es parte de lo que nos pasa, incluso a cosas más complejas. O sea, yo recuerdo cuando se debatió la ley de Unión, el AUC, ¿ya? Siempre le cambio el nombre al nombre antiguo porque el otro día nomás me enteré, chicos, por ejemplo, porque era Pacto Unión Civil, no sé si ustedes lo recuerdan en el debate original. Bueno, alguien me comentó, no sé si era cierto, un mito urbano, pero que eso se cambió, cosa que no me extrañaría porque hay bastantes otros cambios que se han hecho recogiendo en este caso una opinión de la Católica. Porque PUC, Pacto Unión Civil, PUC, ¿ya? No sé, pero tal vez sí. Pero si es cierto o no es cierto, pero da cuenta de una idea, ¿no? Pero bueno, volviendo al debate sobre la ley, se hicieron muchas campañas de muchos. Bueno, primero, la sola aceptación de esta especie de matrimonio de segundo, claro, decían sería mejor lo otro, pero yo creo que no había que aceptarlo nomás. Porque ¿cuál es esta historia de te doy pero no te doy en el fondo, ¿no? Te reconozco pero no te reconozco. Más allá que podamos decir el matrimonio, que le interesa, bueno, ese es otro tema. Pero más allá de eso tiene que ver con el cuestionamiento del propio modelo familiar. Vuelvo a la idea del Código Penal. Por algo el Código Penal protege el orden de las familias. ¿Cuál es el orden de las familias que se protege? Es la familia legítima, constituida en un modelo de hombres y mujeres sobre la familia legítima. De hecho, todo el debate sobre igualdad de los hijos, y esto sí que es cierto, se dio, es cierto que se modificó, pero finalmente quedó la categoría de matrimoniales y no matrimoniales. Y esto porque un sector del gobierno progresista que estaba en este cambio, en el fondo no puede con su carácter y no puede no pensar en que hay hijos que nacen de una unión donde hay matrimonio y una unión donde no hay matrimonio. Entonces, ¿y qué hace eso? Pero mantener el concepto no deja de ser. Porque no es que yo crea, no estoy en quienes piensan que el lenguaje crea realidad, más bien creo que el lenguaje da cuenta de realidades. Entonces tú reafirmas realidades. No es que cree. Hay un tráfico ideológico en todas esas cosas. Por eso es que es tan difícil ser permanentemente crítico. Pero hay que serlo, y hay que construir. Y hay que construir categorías críticas que te permitan develar. Todo, porque está lleno de estas construcciones. Y yo creo que en derechos humanos es la batalla permanente, no queda otra. Y todos los frentes son válidos, tal vez como dijo Mao hace muchos años, que florezcan las 1000 flores, ¿no? Más allá si nos gusta Mao o no. Pero, entonces, claro, las 1000 flores de la diversidad, de las formas, Ahora, sí yo creo, aquí hay un tema que tal vez, no sé si seré muy amable, pero creo que lo que hay que evitar son las simplificaciones, ¿ya? No porque crean una cultura ni de la elite,
sí trabajar desde la realidad material, pero sí una simplificación, porque tampoco hay que caer en el estereotipo simplificado. Eso también es un riesgo, ¿ya? Que el otro día nomás lo veíamos a raíz de un trabajo que estamos haciendo abordando temas de edadismo respecto de personas de tercera edad. Y entonces estamos empezando a hacer el trabajo sobre... Y entonces habían un par de láminas donde era una historia así bien triste, bien... Entonces también es como, eso es cierto, existe, pero si tú tiendes a colocar eso, tiendes a quedarte en ese escenario de cómo lo maneja la prensa. O sea, un caso muy dramático, no sé si lo recuerdan, hace un año y tanto atrás, de una pareja de ancianos que se suicidaron, ¿no? Y es cierto, es dramático, se dio. El problema es que la prensa se queda en el dramatismo, ¿ya? De esto. Entonces, primero era el abandono, entonces el malvado hijo, hija, que lo abandonó. Tal vez ni siquiera, no había abandono. Porque el tema es otro que tiene que ver, porque eso sí que no miramos. Porque el problema es que cuando también nos quedamos en el estereotipo, aunque sea un estereotipo denunciador, el problema es que también tapa de nuevo los temas estructurales, ¿ya? O como han ocurrido los temas de abuso. Entonces ahí toda esta sociedad va y mira y ataca al abusador. O sea, no sé si recuerdan, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hace años atrás hubo un caso, yo no lo seguí en detalle, yo no vivía en Chile en aquel tiempo, de un señor espía que era dueño de unos centros de gimnasio, ¿ya? Y era todo un grupo, no sé si vinculado al centro de gimnasio o no, pero que tenían temas de abuso, ¿ya? Sobre todo era abuso sexual, prostitución con niñas, niños también parece, menores de edad. Y o hayan sido mayores de edad, da lo mismo, si ahí claramente hay una historia de abuso muy compleja, ¿ya? De usar al otro para, a los otros, a los otros para. Y este tema era, entonces al final, el malo fue el señor Piñac, terrible, brutal, es cierto, o sea, nadie dice que no tiene que tener, pero el problema es la lógica que hay detrás, lo que se instala, que los denunciantes terminaron siendo denunciados, porque en el fondo el sistema busca cómo desacreditarlos, porque no está dispuesto a enfrentar esta realidad terrible. Y eso es muy terrible. Y ahí hay que tener construcciones de estrategia, que no es fácil. Sí, qué fuerte eso, porque creo que es algo que sigue pasando también, sobre todo a quienes se atreven a denunciar, y es bastante complejo. Y ahora que sabiendo todo lo que nos cuentas, por ejemplo, de la historia jurídica, de la Constitución, todo eso, hace mucho sentido, ¿no? Y también nos hace reflexionar qué cosas son necesarias cambiar para poder avanzar en temáticas de género, de educación y de derechos humanos, claramente, porque está todo súper ligado. O sea, no podemos esperar que la sociedad cambie de un día para otro si no ponemos como foco muy importante la educación en derechos humanos y sobre todo en temáticas de género. Nos quedan grandes desafíos también por delante, sobre todo en el tema de la Convención Constitucional, que es muy importante para todo esto que estamos hablando, y esperamos mucho que todo lo que hablamos acá pueda ser considerado en la Convención, que las leyes constituyentes tomen en cuenta estas situaciones, y sin duda podamos algún día tener que dejar de lamentar todas estas situaciones. Ya estamos en el tiempo, no sé si alguna persona que nos está viendo ahí en el público tiene alguna pregunta, comentario, algo que decir o preguntarle a Claudia. Ha sido sin duda muy significativo todo esto que estamos comentando. Yo, Claudia, te quiero hacer una última preguntita que tiene que ver con el rol de la participación, o sea, con la participación de la sociedad civil, ¿no? Que es muy importante. Si bien es muy importante que estén en el Parlamento, las personas que estén en la Convención Constituyente, no podemos dejar de lado nuestro rol como ciudadanos y ciudadanes. Y en este sentido te quería preguntar brevemente, para que respondas, ¿cuáles son los aportes más significativos que tú crees que ha aportado, que ha hecho la sociedad civil en la temática de género, derechos humanos y educación? O sea, yo creo que lo más fundamental es la movilización y poner los temas. Yeah. O sea, alguien me recordaba el otro día que cuando estaba todo el debate sobre paridad y se estaba desinflando, por así decir, este tema, viene la marcha del 8 de marzo del año pasado, en que salen miles de mujeres a la calle, y eso, o sea, un antes y un después. O
cuando fue el caso de las movilizaciones estudiantiles hace 2 años y medio atrás, a partir que parte con una situación de acoso sexual en una facultad de Derecho, ni más ni menos. Pero en realidad el tema no era el acoso, porque ahí se estaba investigando, era justamente la investigación, que demoraba y demoraba en estas cosas así que van quedando, a ver si encontramos la forma de que esto quede oculto o tome menos peso. Y entonces se hace una gran movilización y que prende, pero no prende por casualidad, sino porque era un tema muy sentido. Y entonces ya hay demandas, ya hay planteamientos, ya hay ejercicio. Yo recojo una frase muy interesante que dijo un gran jurista italiano teórico que vino hace muchos años a Chile, justamente en medio de las movilizaciones estudiantiles del año 2014 o 2015. Entonces le preguntan si esas marchas son ejercicio de soberanía, ¿ya? Y él dice que por supuesto, que son ejercicios de soberanía. Este es un teórico del derecho, no crean ustedes que es una radicalidad caminando, o sea, es un gran teórico, unos grandes teóricos del siglo XX y de lo que ya llevamos del siglo XXI, ya de ciertos años. Y entonces yo creo que hay que recoger esa idea, y yo creo entonces que el ejercicio de ciudadanía hay que ejercerlo como soberanía, y eso hay desde poner temas, desde plantear, desde la movilización. Por eso me parece muy fundamental. La constituyente permite iniciativas populares, yo creo que hay que trabajar esa mirada, y ahí es donde esta construcción desde los derechos humanos, desde ese debate de articulación, es fundamental. O sea, si miramos el avance en el derecho internacional de los derechos humanos, no solo en temas de género, pero particularmente en los temas de género ha sido más importante que en otros. Los avances se debe gracias al movimiento Mujeres, que en su minuto logra una alianza interesante con ciertos sectores de Naciones Unidas y logra ir colocando el tema. O sea, la Convención Belén do Pará, que es la Convención del Sistema Interamericano sobre Violencia de Género, no es comprensible si no es por el movimiento Mujeres. Porque a mí hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo esa convención logró entrar en la década del 90? O sea, claro, a tiempo después, ahí. Y es porque había una alianza muy interesante, sobre todo marcando el proceso de recuperación democrática en el Cono Sur, en América Latina, y ciertos cambios. Entonces, en esa realidad no pudieron sino decir sí, y queda el proyecto instalado. Y entonces creo que allí es fundamental, y hacerlo desde la mirada de los derechos humanos, desde el debate, desde la confusión. Y ahí, a diferencia de lo que dije antes, si bien hay que evitar caer en el estereotipo, pero sí es importante la construcción colectiva a partir de la propia vivencia. Aquí recoger de nuevo la idea de Paulo Freire, el constructivismo, etcétera, ¿no? Eso me parece sumamente fundamental. Claudia, te queremos hacer la última, ahora sí que sí, la última preguntita. Si nos puede responder, porque ya se va a acabar el tiempo. Queremos saludar igual a Leti Rodríguez, Rosa Reiro Machado y Bernardo Aaron Mansor y Mario López, que nos dejaron saludos en el Facebook. Queremos preguntarte, digamos, ya que un poco estamos en este contexto sociopolítico específico en Chile, donde está una convención, un órgano constitucional, digamos, viendo el nuevo texto y obviamente en el marco de elecciones presidenciales. ¿Cómo podríamos quizás, así, algunas ideas, ¿no? para la audiencia, garantizar o a lo mejor no garantizar, pero al menos meter, digamos, una perspectiva de género o quizás feminista en el nuevo texto constitucional? O sea, yo creo que ahí hay que hacer alianzas con las les y hay también los constituyentes que están trabajando estos temas. Y hay alguna forma de trabajo. De hecho, ayer se presentó justamente a propósito del 25 de noviembre, para instalar el derecho a un mundo libre de violencia. Bueno, yo lo digo distinto, pero esa es la idea. Siempre le pongo el mundo, pero el mundo no existe en la concepción de la Belén do Pará. Pero también lo toma Naciones Unidas, esta idea de poder superar los temas de violencia. Y yo creo que allí se están dando cosas bien interesantes, muy organizativas. He sabido, sobre todo organizaciones más bien que representan gente etariamente más joven, pero creo que no solo las jóvenes, creo que hay, por ejemplo, en mujeres de tercera edad, creo que hay mucho que decir y son negadas. Todo el tema del cuidado hacia ellas o cómo ellas cuidan. O sea, bueno, perdón, yo podría hablar infinito, así que mejor no me voy a extender. Creo que la forma es construir, ya, participar, hacer alianzas, los espacios están. Por lo menos yo conozco algún par de
les constituyentes que están en estos temas, están recogiendo, y hay que estar muy atenta, construir y mandarlas, por último, por correo. Todas esas cosas sirven, se toman dentro de su ocupadísima agenda, porque efectivamente trabajan harto, les puedo decir. De hecho, nosotros estuvimos este año en un diplomado que damos, una constituyente quiso ir y llegó un momento que fue imposible, no pudo hacer la clase que otros años hacía, y de verdad intentó, pero era imposible. Y trabajan de verdad, esto no es un par de días a la semana, ¿no? Pero también tienen equipos para leer cosas, para mirar, y van tomando ideas, y yo creo que ahí hay construcción. Y viene una etapa de desarrollo ciudadano que ha sido bien demandado, pero hay que seguir demandando, estando allí, proponer. Creo que además todos estos sistemas de redes, bueno, yo de redes soy muy ignorante porque no tengo, pero los sistemas electrónicos se pueden ir poniendo porque esas opiniones van llegando, circulan, están. Yo creo que hay que politizar, y creo que el movimiento feminista ha hecho cosas bien interesantes en ese sentido, politizar nuestras demandas, nuestros planteamientos, en ese sentido, y construyendo, en el sentido de construir poder de opinión, al menos si no tenemos poder real en este minuto, pero sí poder de opinión en esta construcción y poder de propositivo y de articulación. Y eso me parece muy, muy interesante, y creo que hay que, y desde la diversidad, yo creo que ahí también una lección para quienes venimos del movimiento feminista, desde la diversidad. No hay una verdad, no existe. Habrá muchas. Después verá qué queda, cómo logramos avanzar. ¿Ya? Las estrategias habrá que verlas, pero por lo menos a nivel positivo creo que es bueno que las flores, que florezcan las 1000 flores nomás, y eso es parte de la vida. Muchas gracias, Claudia, por todo lo que nos has comentado hoy día. Yo creo que hay muchas cosas muy importantes que mencionaste. Yo estuve tomando apuntes, pero ya no podría mencionarlo todo porque habían demasiadas cosas interesantes. Yo creo que un gran aporte de todo lo que conversamos hoy día. Quería agradecerte por esta instancia de venir a conversar sobre estas temáticas. También gracias a la gente que nos está comentando acá en Facebook. A Bernardo Arón Mansor, que nos dice: los derechos humanos son muy importantes. Exactamente, por eso este programa. También a las otras personas, a Lady Rodríguez, a Mario López, que nos mandan saluditos ahí en Facebook. Y bueno, dejarles invitados, invitadas, invitades al programa del próximo viernes. Ustedes saben que este programa lo realizamos todos los viernes, a esta misma hora, mismo medio. Así que ojalá puedan estar presentes, difundirlo entre sus amistades, entre sus redes, y para que podamos seguir propagando toda esta información y temáticas tan importantes en relación a la educación y los derechos humanos. No sé si, Francisca, ¿quieres comentar algo? Nada, solo darte las gracias, Claudia, por el tiempo y por el saber, digamos, y a ti, Dago, obviamente, por este espacio de conversación. No, yo quería despedirme, dar las gracias por la invitación, porque siempre es interesante poder compartir con otros todas las opiniones que podamos tener, y el conocimiento, así se va expandiendo en ese proceso de diálogo y de comunicación. Exacto. Muchas gracias, Claudia, y a todas las personas que nos han visto. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Bien, gracias, adiós.